¿Está bien el sonido? Muy bien. Muy bien. Sí. Ya. Dale. Listo. La productora de música. Ya. Bueno, ¿cómo ve usted el surrealismo plasmado en la música? A ver, el surrealismo, las técnicas surrealistas de composición que en un comienzo se aplicaron fundamentalmente a la literatura y a la plástica, se empiezan a desarrollar en la música, particularmente en la música del siglo XX, la música docta, que se desarrolla después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente desde la década del 50 y 60, y fundamentalmente utilizando, por ejemplo, determinadas técnicas compositivas que le deben mucho al surrealismo. Una es la técnica del collage. Si en la poesía o en la misma pintura el surrealismo hacía juegos de superposición de distintas imágenes, bueno, en el caso de la música van a trabajar haciendo superposición ya no de imágenes, sino de motivos musicales, sonoros. Hay obras, por ejemplo, de la música clásica que son, ¿cómo decirlo? Que son un enorme mosaico de distintos motivos musicales, de distintas frases musicales, y esa forma de composición va a tener particular relevancia sobre todo en la década del 60. Hay compositores, por ejemplo, el caso de Luciano Berio, que es un compositor italiano, dentro de la música no docta, sino dentro de la música popular. También esas técnicas compositivas van a tener importancia en bandas como los Beatles, por ejemplo, que en discos como Revolver o Sgt. Pepper van a aplicar el surrealismo o técnicas surrealistas a la utilización de montajes, de collage sonoro, donde se mezcla el sonido con el ruido, y también en la escritura de las letras, ¿ya? Que están basadas fundamentalmente en la escritura automática, en la exploración del mundo de los sueños, de manera que los métodos compositivos surrealistas son métodos que van a tener un desarrollo fuerte en la música, fundamentalmente yo te diría a partir de la década del 50, del 60 en adelante, ¿no? En términos de las técnicas. También lo va a tener, y esto no se los dije en la entrevista que hicimos el otro día, a través de técnicas nuevas, por ejemplo, que se van a comenzar a aplicar en la literatura, que hay una técnica que es muy importante, que es la del cut-up, que la van a desarrollar fundamentalmente un escritor muy de vanguardia, que es William Burroughs. El cut-up consiste en que tú recortas frases, por ejemplo, de un periódico, distintas frases, las metes en un frasco, en una caja, después las tiras al aire y construyes un texto a partir de las frases que han caído al suelo, que tú vas sacando en un orden arbitrario, ¿ya? De manera que la presencia del surrealismo y de las técnicas compositivas surrealistas combinadas con otras estéticas, pero se va a seguir desarrollando fuertemente. Muchas gracias. ¿Y cómo ve usted el surrealismo en el futuro? O sea, ¿va a seguir? ¿Está plasmado hoy día en las comunicaciones, en el arte? ¿Se va a seguir utilizando las técnicas del surrealismo? Mira, yo creo que sí.
por ejemplo, la publicidad funciona mucho en base a mensajes subliminales, ¿ya? Y los mensajes subliminales apelan al inconsciente. El surrealismo, en algún sentido, busca hacer que el inconsciente salga a flote, ¿no? Y mostrarlo. Desde un punto de vista estético, es una corriente que sigue siendo cultivada por escritores, por pintores, ¿no? Incluso hay quienes afirman, por ejemplo, que el arte posmoderno es un arte esencialmente un arte del pastiche, del collage, ¿no? Lo cual es una herencia del surrealismo. De manera que yo creo que como todo movimiento estético importante, no es un movimiento que haya quedado agotado, que haya dicho todo lo que tenía que decir, sino muy por el contrario. Muchos de sus postulados, de sus técnicas, están siendo continuamente revisitados, revisados, y yo diría que todavía el surrealismo uno le puede augurar una permanencia, ¿no? Junto a las otras vanguardias estéticas del siglo XX. Muchas gracias. Gracias a ti.